Buenos días, colegas. Mi nombre es Roberto Aravire y voy a estar a cargo de ser presentador de esta sesión, de esta conferencia. Para mí es un gran orgullo presentar al profesor Cristian González de la Universidad de La Serena y seguro vamos a tener una charla muy entretenida. Cristian, adelante. Bueno, sí. Lo que yo tenía entendido es que esta charla se iba a dar en un cierto formato, o ha cambiado el formato. Sí, está grabada, se va a pasar grabada. Está grabada. Ok, sí, claro. Entonces, después de que termine, durante la charla, como es una grabación, no podré responder preguntas, a menos que hagan una pausa o algo así. Sería mejor si alguien tiene preguntas, quizás anotarlas en un papel y al final de la charla podemos conversar y tratar de responderlas. Muy bien, lo haremos de esa manera. Sí, claro, es una buena idea, digo yo, ¿no? Sí, es una buena idea como siempre. Muchas gracias. Oye, gracias por la introducción tan calurosa. No estoy seguro de merecérmela, pero la agradezco mucho. Te la tienes que ganar. Depende de la charla. Depende de eso. Gracias, Cristian. Ok. Vamos con la grabación. Ok. Buenas tardes. Es un placer dictar esta charla en el contexto de nuestro COMCA 2022 de la zona norte, que ya tiene varios años, tiene una institución en el norte de Chile. Entonces voy a tratar de explicar el contexto general y hacia el final de la charla, espero los últimos 10 minutos quizás voy a poder hablar de mi trabajo financiado por CONICYT, por Fondesit. Al final entonces se va a poner un poquito más técnico, pero al principio espero que no mucho, ¿ok? Entonces, ¿de qué se trata esto? Voy a hablar, sea acá un cuerpo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para que no nos vayamos muy exotéricos, por ejemplo, los racionales. Todo el mundo conoce los números racionales, ¿ya? Y aquí algo que da un poco de miedo, una K álgebra de dimensión finita. ¿Ok? Y decimos, le voy a dar no voy a considerar todas las álgebras, decimos que A es un álgebra de Azumaya, un matemático japonés de hace unas décadas, es una álgebra de Azumaya. Si el centro de esta álgebra es el cuerpo, o sea, todos los elementos que conmutan con todos los elementos de A es solamente el cuerpo base, ¿ya? Y 0 es el único ideal. Es el único ideal bilátero. Ya, entonces, un nombre más conocido esto es A es una álgebra central simple. Es una álgebra central simple. ¿Ya? Central porque el centro es K nomás y simple porque no tiene ideales aparte de, o sea, biláteros, solamente el 0. Pero le ponemos álgebra de Azumaya porque Azumaya generalizó este concepto y lo voy a necesitar. ¿Ya? Entonces, ya esto, como les digo, muy esotérico, pero aterricemos un poco. Toda tal álgebra es isomorfa a una álgebra de matrices. Las matrices de n por n. ¿Ya? Entonces, pero ¿dónde D es un anillo de división? Entonces, posiblemente no conmutativo, ¿ya? Entonces, mala onda, mala cosa, porque las matrices son no conmutativas y más encima con coeficientes no conmutativos, más o menos complicado, ¿no es cierto? Pero afortunadamente, como Dios es grande, existe una extensión, es decir, hay un precio que pagar, una extensión, un cuerpo más grande que el cuerpo base, ¿ya? Entonces hay que agregar algunas raíces quizás, existe una extensión tal que cuando yo miro esta álgebra sobre este cuerpo más grande, entonces es una álgebra de matrices sobre ese cuerpo. Y esa sí la conozco porque todo el mundo
bueno, no todo el mundo, pero nosotros sabemos harto de álgebra lineal, de hecho hacemos clases de álgebra lineal. Entonces son matrices, algo bien aterrizado. Y voy a definir, decimos que dos tales álgebras, A y no necesito escribir la otra, dos tales álgebras AES, ¿ya? Dos tales AES son equivalentes, ¿ya? Si las Ds correspondientes, es decir, estos anillos de divisiones, son isomorfos sobre K. Entonces, por eso yo necesitaba hablar sobre los anillos de divisiones, porque necesitaba esta definición de equivalencia. Entonces, uno forma un conjunto de las clases de equivalencias. Entonces, el conjunto de las clases de equivalencia, bajo esa relación de equivalencia, es un grupo abeliano, bajo el producto tensorial, es decir, uno puede tomar productos tensoriales de estas álgebras como si fueran espacios vectoriales, ¿no es cierto? El conjunto se llama el grupo de Brouwer de K. Por otro señor, otro matemático, Richard Brouwer, parece que era americano, también de unas décadas atrás, ¿ya? Pero famoso, por lo menos para la gente que trabaja en mi área. Richard Brouwer es famoso. Es el grupo de Brouwer de K y se escribe así. BR por su apellido, BRK. Perfecto. Entonces, ejemplos, porque aterricemos un poco estas cosas. Ejemplo. Si K es un cuerpo global. ¿Global qué significa? Es decir, una extensión finita de Q. Los racionales que están allá. O también de un cuerpo de funciones de Laurent sobre un cuerpo finito. ¿Ya? Este caso a mí me interesa mucho porque es muy cercano a mi área, pero si a ustedes les parece muy complicado esto, pueden pensar en Q. También vale. Y KB, entonces sobre estos cuerpos globales hay definida una cantidad de evaluaciones, maneras de evaluar cosas. Y entonces uno puede tomar el cuerpo K y completarlo. KB es una de sus completaciones. ¿Qué significa completar? Bueno, es que cuando uno trabaja sobre un cuerpo K, generalmente le interesa ver, por ejemplo, si alguna ecuación polinomial tiene raíces racionales o raíces enteras y trabaja sobre K, entonces uno anda buscando soluciones polinomiales, ¿ya? Pero de repente no existen soluciones polinomiales, sino que uno puede hallar soluciones en series de potencias. Y ahí es donde entran las evaluaciones, porque uno considera este cuerpo KB que es completo, donde uno puede tener convergencia. Entonces, estas ecuaciones complicadas, hay que resolverlas en entero o en número, uno las puede resolver en series de potencias, que es algo que uno hace en cálculo. ¿Ok? Y una de esas completaciones, y entonces, por ejemplo, este cuerpo, estas completaciones pueden ser los p-ádicos que se llaman, si la evaluación es p-ádica, o el KB también puede ser, si estoy considerando el valor absoluto usual, también puede ser un cuerpo en los reales, donde uno puede encontrar soluciones sobre los reales, o, perdón, aquí me equivoqué, ¿ya? Es el cuerpo global y había escrito la completación ahí cuando no debería haberla escrito. Este es un cuerpo de funciones racionales sobre FP y también cuando lo completo, ahora sí que puede ser series de Laurent. Son series infinitas con algunos exponentes negativos, pero una cantidad finita de exponentes negativos. Esos son cuerpos globales, entonces uno dice, uy, diablos, y el grupo de Brouwer. Bueno, entonces, el grupo de Brouwer no es tan terrible aquí, pues entonces existe una aplicación, ¿ya?, que se llama el invariante. Bueno, es una inclusión nomás, ya, una inclusión, en este caso una inclusión, ya, pero no importa, eso es un detalle técnico, ya, pero usualmente es súper simple. El grupo de Brouwer de un cuerpo local está metido en Q sobre Z, que es un grupo bien divisible, que es bien fácil de estudiar, ya, entonces no hay complicación aquí, y en este caso, esto incluso es un isomorfismo, ya, pero en general es una inclusión nomás por este caso de los números reales.
Y uno dice, ¿y qué pasa? También puedo completar y me da los números complejos. Sí, pero en ese caso el grupo de Brauer es 0, así que no importa mucho. Ya, se simplifica la cuestión. ¿Ya? Entonces, eso es facilito. Ya, pero en general, si el cuerpo, por ejemplo, si uno se pregunta, ¿cuál es el grupo de Brauer de los racionales? El grupo de Brauer de los racionales, entonces ahí tenemos problemas porque ya se complica la situación. Con los racionales se complica la situación, pero afortunadamente existe un teorema de Brauer, nuevamente Richard Brauer, Hasse y Emmy, la madre del álgebra, Emmy Noether. ¿Ustedes sabían que ella era la madre del álgebra o no? Ahora lo saben. Emmy Noether de la época de Hilbert, de los años 30 por ahí. Emmy Noether era una gran matemática. Entonces, si K es un cuerpo global, es decir, por ejemplo, los Q, entonces existe una sucesión exacta. Ya voy a decir qué significa eso. Una sucesión exacta. El grupo de Brauer del cuerpo global, que es complicado, lo puedo enviar en cada una de sus completaciones, es decir, completar en cada una de las evaluaciones. Y aquí puedo considerar series de potencia, recuerden, pero estos grupos son súper simples. Hay sobre todas las posibles evaluaciones y aquí puedo tomar es la suma directa, así que esta suma realmente, cuando yo aplico esta suma que está aquí, no es infinita, sino porque la mayoría de los elementos van a ser 0, salvo un número finito. Entonces puedo tomar esta suma y va dentro de QZ, y va a parar a 0. ¿Qué significa que sea exacta? Quiere decir que aquí tengo una aplicación bien razonable, bien conocida, y los elementos de aquí que van a parar al 0 son exactamente los que vienen de acá. Es decir, la imagen de esto es exactamente el núcleo de eso. Y además esta es inyectiva, porque todo lo que va a parar a 0 realmente ya es 0, viene de allá, ¿no es cierto? Entonces uno puede incluso decir, es inyectiva. Entonces este grupo que está aquí complicado está metido en esta suma de grupos más simples y hay una aplicación bien razonable, y todo elemento de acá proviene de alguno de aquí, por eso significa que sea epiyectiva. ¿Okay? Esa es la definición de una sucesión exacta. Alguna vez he hablado de esto, es una cosa de álgebra que se usa mucho. Bien, y ahora es el grupo de Brauer sobre un cuerpo. Y ahora vamos a hablar del grupo de Brauer sobre... ya me voy a ir al porcino, es más complicado esto, pero no es tan terrible. Pero voy a subir de dimensión, voy a considerar una variedad de mayor dimensión. El caso del K, uno puede considerarlo como un punto, una variedad de dimensión 0 que es un punto piñufla nomás, ¿ya? Pero ahora vamos a hablar de una variedad un poco más complicada. Ok. Voy a usar mi brazo débil, ¿ya? Ok. Generalización del grupo de Brauer. Y esto se llama el grupo de Brauer-Grothendieck. Brauer, ya les dije yo, Richard Brauer, gran matemático. Grothendieck, el más grande genio matemático que haya existido, en mi opinión. Escribió miles de páginas y se retiró a los 42 años de edad. Pues se quemó, digamos, era demasiado el trabajo. Ok, ¿y qué hizo Grothendieck? Sea X una variedad sobre un cuerpo K cualquiera, la escribimos así, ¿ya? Es una variedad, y es el cuerpo base. Ustedes pueden pensar que K es Q, como les decía. Una variedad con as de estructura, o X. Ya, entonces esta es una variedad, significa que es un espacio topológico, y además sobre este espacio topológico tenemos definidas ciertas funciones. Que localmente son como cocientes de polinomios nomás.
Ya si uno mira la variedad y mira un punto, así una vecindad, estas funciones que estoy definiendo ahí son como si fueran fracciones de polinomio. Una fracción racional, un polinomio dividido por otro, que es una materia que son funciones que les enseñamos a nuestros estudiantes de cálculo 1 todo el tiempo, ¿se acuerdan? Que calculen el límite, la asíntota oblicua, todas esas cosas. Entonces consideramos esas funciones que son cocientes localmente, cocientes de polinomios. Entonces pongámoslo aquí, en una estructura, es decir, aquí le ponemos entre comillas funciones localmente de la forma polinomio partido por otro polinomio. Ya, pongámoslo así. Funciones, me falta una comilla. Ya, funciones localmente que son localmente de esa forma. Ok, entonces no estamos muy lejos del álgebra, pero aquí hay geometría. Entonces, para cada abierto aquí, esto entonces, eso es como lo que se llama un funtor. Esencialmente esto que está aquí es un anillo. Es un anillo. El anillo de las funciones que localmente sobre U son de esa forma. Es un anillo y de manera funtorial. ¿Qué significa? Que si yo elijo un U que es más chico, entonces hay una aplicación que va de uno en el otro, hay unos diagramas que conmutan, todo maravilloso. Funtorial. Entonces estas son todas ideas de Grothendieck. Y también uno puede definir, sea A, una OX álgebra. Entonces nuevamente esta va a ser una álgebra que localmente es un módulo sobre este anillo. Entonces realmente esto es álgebra, pero globalizado, con algunas definiciones geométricas de por medio, pero en el fondo todo es álgebra. Una OX álgebra, ¿ok? Y entonces decimos que A es un álgebra de Asumaya. Sí, A es localmente libre, es decir, copias, pero localmente, no global. Local, es decir, uno toma un cubrimiento del espacio X y en cada parte del cubrimiento va a tener este aspecto, va a ser como un espacio vectorial sobre OX. ¿Ya? Libre, localmente libre. Y la otra condición que es fundamental, que uno puede, en cada punto de la variedad, existe un anillo local, y ese anillo local, ¿qué significa? Que tiene un solo ideal maximal, es el ideal donde se anulan las funciones, se anula el numerador, y entonces existe un cuerpo residual. Entonces ahora estamos sobre un cuerpo, como al principio de esta charla, estamos trabajando sobre un cuerpo, entonces esta es una KX, álgebra de Asumaya. O sea, como dice, me devuelvo a la definición del principio, que fue una definición de sobrecuerpos. Entonces, es como que estoy globalizando la definición del grupo de Brouwer sobre un cuerpo, aplicándole un poco de álgebra, ¿no es cierto?, de la variedad, y en cada punto va a ser como, se va a parecer a lo que definimos al principio. Pero esto ya es mucho más global, por eso es una generalización. Entonces, voy a usar mi super borrador porque ese es muy flaco. Entonces, tengo que definir todas estas cosas que son un poco técnicas para que tenga sentido de lo que voy a hablar. En un rato más, en 10 minutos más, no, 5 minutos más voy a hablar de las fracciones egipcias. ¿Ya? ¿Ustedes las conocen o no? Bueno, yo se las voy a presentar. Esa sí que es matemática antigua, pues 2200 antes de Cristo. O sea, antes de que nacieran los señores que escribieron la Biblia. Así de antiguo es. Ok, y bueno, este tecnicismo no lo necesito, pero puedo usar una relación de equivalencia que generaliza la que mencioné hace un rato. Y la relación de equivalencia es que dos de estas álgebras son equivalentes si es que yo puedo encontrar un cierto haz de matrices, estas son las matrices, ¿ya? Y entonces esto va a ser isomorfo a otra
Y entonces está otro algo similar, digamos con un n diferente, entonces esta es la relación de equivalencia entre dos tales álgebras que generaliza la definición del principio. Ya no me voy a detener en estas cosas demasiado técnicas porque realmente no son cruciales. Y las clases de equivalencia, entonces resultan que forman un grupo. Forman un grupo bajo el producto tensorial nuevamente, y este producto tensorial en cada punto de la variedad es como el producto tensorial de espacios vectoriales que conocimos al principio. ¿Ya? Estoy globalizando, juntando todo. Y entonces así obtenemos el grupo de Brouwer-Grothendieck de la variedad completa. Entonces esto es una generalización. Ok, ejemplo, antes de que nos desesperemos. Ejemplo. Si X es el espacio proyectivo de dimensión n sobre el cuerpo K, entonces aquí es súper agradable. Qué agradable, qué simpático. Este isomorfo al grupo de Brouwer del cuerpo base nomás. ¿Ya? Es súper simple, ¿ya? Pero, por ejemplo, si yo cambio y tomo el espacio afín nomás, entonces, y ya no va a ser, isomorfo a ese, va a serlo si el cuerpo es perfecto, ciertas condiciones técnicas, pero en general es más complicado, ¿ya? En general es súper difícil calcular este grupo, pero tiene influencia directa en el problema que yo les mencioné hace un rato, es este de descubrir ecuaciones, de descubrir soluciones de ecuaciones polinomiales. Ustedes saben que hay un polinomio que define el precio del Transantiago, ¿ya? Del boleto de la micro. Entonces de repente necesitan encontrar soluciones de ese polinomio de varias variables y tienen que aplicar cosas avanzadas como esta, ¿ya? Digamos, estoy siendo optimista de que el precio va a bajar, ya, yo creo que va a subir. Okidok. Alright, entonces, y ahora estamos, este grupo tiene ciertas propiedades funtoriales, es decir, si yo tengo una aplicación que me relaciona dos variedades, una función de una variedad a otra, ¿ya? Entonces, este induce un morfismo que se llama de imagen inversa, es decir, yo tomo una álgebra de Asumaya sobre Y y le puedo tomar la imagen inversa y me da una álgebra de Asumaya sobre X. Entonces, es un grupo que se comporta bien, tiene esa propiedad, de que yo puedo ir levantando, lo que se llama la imagen inversa, tomar un álgebra aquí y levantarla y me da esa aplicación. Y de hecho este de isomorfismo que está aquí, que yo mencioné, este que está aquí, es inducido por esta aplicación que define la estructura del álgebra. Entonces yo tomo un álgebra de Asumaya acá, decir un elemento aquí, lo levanto y lo que resulta realmente un isomorfismo en este caso, pero no es. Eso es lo que quería decir y se me olvidó, pero aquí lo tengo anotado. Ya, pues estamos casi listos. Entonces vamos a definir una obstrucción. Una obstrucción a resolver ecuaciones polinomiales. Una obstrucción a resolver ecuaciones polinomiales. Oops, page 3. ¿Cómo se define esto? Dada un álgebra, una clase de equivalencia de álgebras de Asumaya sobre X, ¿ya? Y tengo una letra P aquí que no sé dónde, por qué diantres la definí. Y me voy a dar una aplicación, un morfismo
pero que va en el sentido contrario, ¿no? Este es el morfismo de estructura que se llama. Este es un morfismo que va en el sentido contrario, y esto se puede interpretar como un punto K racional. ¿Qué significa? Es decir, que P es una solución de las ecuaciones que definen a X con coeficientes en el cuerpo. Es como cuando uno está buscando le dan una serie de polinomios que definen la variedad y quiere encontrar soluciones en los números racionales. Entonces, eso uno lo que le llama un punto racional. Y lo que pasa es que un punto racional se puede vestir con esta ropa geométrica y lo puedo ver como una función que va como lo que se llama una sección de la función pi que está allá, que es la de estructura, que va en el sentido contrario, ¿ya? Entonces, esto es una cosa técnica. ¿Por qué necesito esto? Porque entonces yo, el álgebra de Azumaya que me estoy dando acá, la puedo levantar. So, wait a minute, I got the wrong one. La puedo levantar. La puedo levantar y me da un álgebra de Azumaya en el cuerpo base. Tomo un álgebra aquí, el alfa que está acá, y la levanto. Ya. Entonces, ahora, si V es una evaluación, V es una evaluación del cuerpo, ok, entonces podemos considerar la variedad X, pero no sobre K, sino como si estuviera definida sobre el cuerpo local, es decir, la miro y permito que tenga soluciones en series de potencias, porque aquí están permitidas las series de potencias. Entonces, es una variedad sobre el KB y hay una aplicación natural ahí, por lo tanto, cualquier álgebra de Azumaya la puedo levantar para atrás, como siempre, ¿ya? Y entonces, eso me permite, como les digo, pasar a las completaciones, completaciones con una evaluación, me permite el lujo de resolver ecuaciones con series de potencias, ¿ah? Y ahí, claro, hay convergencia y todo, pero por supuesto que la pregunta fundamental es, ¿existen realmente soluciones en polinomios? Ahí está el problema, ¿ah? Y hay muchas, y se conocen ejemplos de variedades que tienen soluciones polinomiales en todas las partes, con todas las evaluaciones, pero sin embargo no tienen soluciones globales. Y eso causa un montón de dificultades, ¿ya? Ok. Entonces, y tengo esta situación, entonces ahora cualquier álgebra de Azumaya la puedo mirar localmente, ¿ya? Tengo esta aplicación porque levanto una álgebra de Azumaya, la levanto al V, entonces le pongo lambda por lo que se llama localización, es decir, mirarla en una vecindad analítica con polinomios, con series de potencia. Eso es lo que estoy haciendo. Ok, entonces eso, y ahora puedo definir una forma bilineal. Una forma bilineal. Entonces, ¿qué significa esto? Aquí, ¿qué tengo acá? Tengo soluciones de las ecuaciones que definen a X, pero en series de potencias, en todos los lugares. Entonces, esto es un tuplo infinito. Ok, y a una álgebra de Azumaya fija le puedo asignar esta suma. Variante del PV, que el PV es esta aplicación que está aquí, con un V fijo, arbitrario. La puedo levantar, entonces aquí quedo en el grupo de Brouwer local. Esto que está aquí pertenece a Brouwer KB. Le aplico la invariante y ya tomo esta suma y me da un número ahí. ¿Y qué gracia tiene esto? Por el teorema de Brouwer-Hasse-Noether, que mencioné hace un rato con la Noether, ¿se acuerdan de Brouwer y Hasse y Noether? Por el teorema de Brouwer-Hasse-Noether, el conjunto de soluciones polinomiales, verdaderamente polinomiales, no en series de potencias, yo lo puedo mirar aquí dentro, ¿ya?
mirar aquí dentro, a donde están permitidas las soluciones en series de potencias, y aquí solamente las polinomiales, pero este va a ser un subconjunto de ahí, y siempre yo puedo hacer esta incrustación diagonal. Cada x de k, como el k está contenido en kb para todo b, porque el kb es la completación de k. Así que esta la puedo ver aquí. ¿Qué es lo que hace entonces esto? Un p lo manda al p en todas partes, ¿ya? Es la incrustación diagonal que se llama. Pero la gracia es que está contenido en permiso, P va a parar a P. Mejor pongámoslo así, más bonito. P. ¿Está contenido en dónde? Está contenido... Ya, esta es una anotación nomás. Simplemente son todos los puntos locales, todos los puntos, soluciones en series de potencias todas partes, tales que cuando yo le aplique esta forma bilineal, me da 0 para todo alfa en BRX, todo el grupo de Brouwer. ¿Okay? Entonces, significa que el X de K está contenido en este conjunto, el conjunto de todos los tuplos, porque si yo tomo uno de la forma P aquí, esta suma que está aquí, por el teorema que vimos al principio, Brouwer-Hasenetz va a ser 0 trivialmente. Entonces está contenido. Entonces aquí obtuve la obstrucción. Luego, si este gallo que está aquí, este conjunto es vacío, entonces no voy a poder encontrar soluciones polinomiales. Nunca, jamás. Entonces aquí tengo... una manera... ¿Por qué es importante esto? Porque el X de K es un conjunto, no tiene ninguna estructura. Y cuando uno en matemáticas se encuentra con un conjunto que no tiene ninguna estructura, ¿qué es lo que puede decir el conjunto? Contar cuántos elementos tiene. ¿Y qué más vaya a decir? Se acabó, ¿no es cierto? No hay estructura. Pero, sin embargo, este es un grupo abeliano. Entonces podemos aplicar el álgebra, la teoría de grupo. ¿Hay elementos de algún orden? ¿Hay elementos de orden 2 aquí? Sí, en algunos casos hay, etcétera. Entonces uno tiene mayor, por lo menos, le puedo aplicar herramientas algebraicas a un sitio eriazo en el fondo, que no tiene nada de estructura. Y entonces, con esta estructura algebraica, yo puedo en algunos casos ver que efectivamente esto es vacío. Y entonces esto me va a dar vacío. Entonces, ¿a qué viene toda esta cosa técnica? ¿Por qué yo he hablado de todo esto? Porque ahora vamos a hablar de las fracciones egipcias. ¿Ya? Y si alcanza la pizarra, les voy a escribir mi edad en número egipcio. No creo que alcance la pizarra. Ok, entonces, esta es una conjetura del famoso Paul. Yes. Yo creo que se llamaba Paul, porque era húngaro. Erdős, Strauss, 1950. Esta es una conjetura de 1950. Erdős, que era muy famoso, el excéntrico entre todos los excéntricos, no tenía casa, vivía viajando de conferencia en conferencia. Entonces llegaba a la casa de un amigo y le decía, oye, quiero asistir a tu conferencia, ya quédate a dormir acá. Y todo lo que poseía lo tenía en una maleta. Entonces era bastante extraño. Y colaboró con 500 y tantos matemáticos. Y es el segundo matemático más prolífico de la historia. Después de, o creo que tiene más artículos que Euler. Pero Euler escribió más páginas. Entonces él le interesaba mucho este tipo de problema. Para todo n mayor o igual que 2 natural, la ecuación 4 sobre n siempre tiene soluciones en n cubo, es decir, naturales. Esa es la conjetura. Es una ecuación bastante aterrizada, ¿ya? Es una ecuación bastante simple, nada extraña, no tiene muchas variables, ¿ya? Una cosa interesante es que esta ecuación
esta ecuación siempre tiene soluciones en enteros. Es decir, si tú permites números negativos, siempre van a haber. Pero la conjetura que estos matemáticos propusieron es que siempre existían números naturales que hacían esta gracia. Y estas fracciones se llaman fracciones egipcias, porque los egipcios solamente consideraban fracciones para ellos, bueno, salvo unos dos o tres casos específicos, para ellos las fracciones de utilidad práctica eran estas, las con un 1 arriba, es decir, 1 partido por algo, porque estaban preocupados de calcular 1/3 de tal terreno, la mitad de un pan, ¿no es cierto?, la cuarta parte de una marraqueta, no sé yo. Entonces siempre 1 partido por algo. Entonces se preocupaban de esto. Puede ser interesante si ustedes ven el artículo de Wikipedia, por ejemplo, si tú tienes una fiesta con 12 invitados y pides y te llegan 13 pizzas, ¿cómo las repartes? Le dais una a cada uno y la pizza número 13 la tenéis que partir en 12 pedazos. Entonces la vais a dejar, pero pebre, porque la vais a moler, ¿no es cierto? Entonces, pero hay otra solución, usando la fracción egipcia. 6 pizzas la cortáis por la mitad, le dais una mitad a cada uno, porque se quedan 12 mitades, ¿no es cierto? Y las otras las repartís en un cuarto, y después a cada uno le toca un medio, más un tercio, más un cuarto. Y ahí, ¿cachai? Eso no sabían ustedes, ahora lo saben, pues ya, y ya me dio hambre. Ok, entonces, ¿y cómo se escribían las fracciones egipcias? Los egipcios en el papiro Rind, los egipcios para poner el 1 partido por algo ponían este símbolo, 1 partido, 1/10. Ustedes no sabían que este es el 10, ¿no es cierto? Este es el 10. Y tenían algunos datos, por ejemplo, este era 1/3. Y etcétera. Ustedes pueden ver esto en Wikipedia, que hay todos estos símbolos maravillosos. Y entonces mi edad. No le escribían ahí. Yo tengo 61. Esa es mi edad. Y no les conté el chiste. Ya les conté el chiste del romano que entra a un bar a pedir cerveza y dice, barman, deme 5 cervezas. 5. Ahí está, ¿no? Que decir romano. Ya. Ok. Entonces los métodos numéricos. Ok. Entonces esta ecuación existe una interpretación geométrica. Interpretación geométrica. Y esto se debe a un amigo mío, bueno, lo conozco, Bright, y su colaborador Lucran. No sé si lo pronuncié bien, ¿ya? Pero me parece que ambos son ingleses. O quizá, él es inglés, pero a lo mejor él, no sé, escocés, no sé. Pero son ingleses, creo. O británicos, ya, pongámoslo así. Entonces, a esta ecuación, por supuesto que si yo multiplico, bla, 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 le puedo asociar una variedad algebraica n esta va a ser una variedad, una superficie afín sobre los racionales. Está contenida en el espacio afín de 3 dimensiones sobre los racionales. Pero es una superficie, ¿ya? Y esta corresponde, si uno estudia las soluciones, sé que estamos interesados en estudiar las soluciones de números naturales de esta superficie algebraica, porque entonces puedo resolver la conjetura de Erdős-Strauss, ¿ya? Y me gano el premio, porque Erdős tenía la costumbre de ofrecer premios cuando él ponía el problema así. Entonces, algunos tenían más plata que otros, porque una vez propuso uno de $25. Era un problema chico, digamos, $25. Tenía uno $1,000, y el más grande creo que era $10,000. Por resolver problemas. Entonces él no sé de dónde sacaba la plata, de los estipendios que le pagaba cuando viajaba a las conferencias, y con esa plata pagaba a los que le resolvían los problemas. Pero Bright y Lucran tuvieron la idea de aplicar toda la maquinaria moderna del álgebra, a saber, la obstrucción de Brouwer-Manin que acabo de definir, para tratar de matar este problema, resolver esta conjetura. Lo que querían hacer Bright y Lucran, me imagino, era encontrar un contraejemplo, probar que no era cierto, de que no es cierto para ciertos n de que tenga solución. Entonces, me imagino que pensaron, vamos a usar la obstrucción de Brouwer-Manin y vamos a ver que para ciertos n es vacía. Entonces, el XK está contenido dentro, no puede tener soluciones. ¿Sí? ¿Cachai? El conjunto más grande es vacío, entonces... pero como ustedes saben,
uno planea y a veces las cosas fallan. Pero en todo caso lo que ellos hicieron es bastante interesante porque esta ecuación se puede estudiar de manera elemental, porque es una ecuación elemental, y hay artículos que tienen 50 páginas donde la estudian, ¿ya? Pero lo que hicieron Wright y Lugren es usar, digamos, un arma de alta potencia, que es la obstrucción de Brouwer-Manin, ¿ya? Y como se me está acabando el tiempo, voy a simplemente mostrar el teorema que demostraron ellos. Teorema. La obstrucción. Entonces lo que demostraron ellos es que, para ponerlo mejor así, es para todo n hay un conjunto W, ya voy a explicar qué cosa es. Este conjunto W está contenido en el producto que yo consideré hace un rato, pero por motivos que no viene al caso explicar, basta ver que este sea vacío, ¿ya? No tomar, porque recuerden ustedes que yo definí el conjunto eran todos los puntos aquí con coordenadas locales que matan todos los elementos del grupo de Brouwer. Si esto era vacío, entonces estábamos listos, habríamos encontrado un contraejemplo, ¿ya? Pero resulta que existe un conjunto más chico que contiene al XK, y con tal de demostrar que esto es vacío, estoy listo, porque si esto es vacío, este compadre es vacío y se acabó. Ya, pero ellos hicieron todo ese trabajo, trabajaron un buen tiempo, varias páginas, y significa que no hay contraejemplo, o sea, no hay obstrucción. Como ellos demostraron que existen puntos con coordenadas locales aquí, entonces esto no es vacío, entonces este podría no ser vacío, podría tener soluciones a la conjetura. Entonces dijeron, tienen que haber pateado a la perra, y no vaya, pero por lo menos aplicaron ideas nuevas, ¿ya? Porque si, como te digo, si tú lo haces con cosas con teoría de número elemental, aritmética elemental, podéis escribir un artículo de 50 páginas y no llegáis a ninguna parte, ¿ya? Ellos tampoco llegaron a ninguna parte en ese sentido, pero definieron herramientas nuevas para atacar un problema que puede tener interés práctico incluso. Para los egipcios sí tenía, porque por ejemplo, si necesitaban partir una hogaza de pan en 4/5, ponían igual a 5, tenían que encontrar la solución, entonces era importante para ellos. Ahora tiene un interés académico, ¿no? Pero quién sabe, porque de repente hay algunas, algoritmos de seguridad que tú necesitas, ¿ya? A lo mejor dice, si puede resolver esta conjetura me puede robar todo el dinero, pero el día del NISP no la van a resolver porque es muy complicada, ¿no es cierto? Ok, y entonces, espero por lo menos haber dejado claro que este grupo abeliano tiene aplicaciones interesantes para problemas concretos de la vida real o problemas elementales que cualquier estudiante del liceo puede entenderlo, ¿ya? Pero claro, este es un grupo bien sofisticado. Y como les digo, lamentablemente a mí se me acabó el tiempo. En los últimos 5 minutos voy a mencionar brevemente lo que yo he hecho en mi proyecto Fondesit y que yo creo que me faltan como unas 3 o 4 semanas para poder subirlo a la internet, porque he trabajado mucho sobre eso, me ha costado un montón, es difícil, ¿ya? Entonces, esta variedad XN es singular. ¿Qué significa singular? No es el opuesto de plural, sino que no es suave, ¿ya? Entonces, existen variedades que en este caso que pueden ser así, son súper agradables, pero de repente tienen una punta ahí, ¿ya? Entonces se llama esto un punto singular, porque tú arriba de este punto no puedes definir el plano tangente, se te cae, ¿no es cierto? Y nosotros hemos visto eso. Y entonces yo lo que he hecho, o lo que he tratado de hacer, y estoy a punto de lograrlo, yo creo que ya lo tengo, pero tengo que publicarlo, ¿no es cierto? Entonces lo que yo he hecho, he tratado de resolver este problema. Suponte que yo tengo una curva singular. ¿Qué significa? Que es una curva, por ejemplo, si tú puedes tener una curva suave aquí en el espacio, que no se corte consigo misma, que sea lo más, ¿ya? Pero
una curva en el espacio necesitas varias ecuaciones para definirla, porque a lo mejor hay intersección de dos superficies, o etcétera. Pero entonces existe un procedimiento que uno pone una linterna aquí arriba y la proyecta al piso y tiene una curva plana. Entonces tiene una sola ecuación que la define. Pero cuando tú proyectas una curva que es así y la proyectas al suelo, de repente las sombras se cortan, pues, ¿no es cierto? Entonces este es un punto singular. Y pueden pasar, bueno, con el tema de la linterna solamente vaya a conseguir este tipo de singularidades, ¿ya? Pero por ejemplo, mira, aquí hay una figura que usualmente da buena suerte. Un trébol de 4 hojas, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero también existen singularidades así, que son las llamadas cúspides, ¿ya? Entonces, existe un procedimiento para resolver estas singularidades, pero que solamente funciona para curvas. Aquí las dificultades es que los anillos locales no son integralmente cerrados. ¿Qué significa? Que los anillos locales aquí usualmente existen, no contienen las raíces de ecuaciones polinomiales con coeficientes enteros. Entonces, cuando uno tiene un anillo que contiene todas las posibles raíces de las ecuaciones mónicas polinomiales con coeficiente entero, se dice que es integralmente cerrado. Es decir, que no le puedo agregar raíces porque ya están abajo. Entonces, estos tienen ese defecto, que no son integralmente cerrados. Y existe un procedimiento que se llama de normalización o de cerrar integralmente cada anillo, que logra que esto se te simplifique, o sea, se te suavice. Entonces tú aplicas esta desingularización, normalización, y vas a obtener una curva lo más agradable posible. Entonces, este grupo de Brouwer no es tan misterioso. Entonces este grupo de Brouwer de una curva C, esta es la C, que puede ser singular, autointersecciones, cúspides, cosas horribles. Entonces uno tiene este grupo, que es importante acá, ¿no es cierto? Y aquí normalizo, y esto es una curva suave, y entonces este grupo se conocen más cosas, hay más herramientas para estudiarlo. Entonces lo que yo he hecho es relacionar estos dos. Entonces he demostrado que existe una aplicación, en realidad para cualquier dimensión, ¿ya? Y con una modificación pequeña, no necesito que sea curva, pero curva es más fácil de explicarlo, porque puedo hacer dibujo. Entonces existe una aplicación que es la de levantar las álgebras de Sumaya. Entonces siempre existe una aplicación, y lo que yo he hecho a duras penas, me ha tomado varios meses, es sé cuál es el núcleo. Conozco exactamente, te puedo decir exactamente cuáles son los elementos aquí que se anulan acá. Y también puedo decir algo sobre ahí está, el conúcleo, ¿ya? Lo que sobra aquí. Entonces yo puedo describir eso, y esto lo puedo describir con información que solamente obtengo de los puntos singulares. Eso es lo que yo he hecho en mi investigación, y que pronto espero poder subir la versión final, pero no ha sido fácil porque estas singularidades son complicadas, ¿ya? Pero es algo, yo me inspiré en parte en este artículo de los británicos, Bright and Lucran, ¿ya? Porque, interesante hacer esto, y esto es lo que estoy haciendo ahora, y eso es lo que yo quería explicar. Hacia el final me puse mucho más técnico, discúlpenme, pero por lo menos ya saben algo de las fracciones egipcias, y ya saben cómo los romanos piden cerveza. Muchas gracias. Gracias. No, los romanos piden cerveza. Que les dio sed, parece, ¿no? Con la cerveza. Sí, bastante. A mí también. Deme 5 cervezas. 5, sí, 5. Consultas, colegas. Cristian. No hay consulta. Parece que no hay consulta, Cristian. Está bien, es la hora del almuerzo, lo entiendo perfectamente. Disculpen, ¿puedo hacer una pregunta un poco básica? Sí, claro. Adelante. Es que usted, al final, cuando definió lo que usted estaba trabajando, definió que tenían un núcleo, definió el núcleo, y ya no, cuando definió primero las álgebras de Bauer, pidió que el núcleo fuera el álgebra entera, ¿no? Y después, cuando habló al final, ya no exigía eso, pues, ya el núcleo no necesariamente tenía una codimensión, entonces ahí me perdí un poco con eso.
Ok, discúlpame. Primero, ¿me ven ustedes? ¿Se ven? Sí, sí, ¿logran ver la pizarra y todo eso? Sí, sí, porque yo no me veo a mí mismo en la pantalla de mi celular, ¿me entiendes? Estoy preocupado que no me puedan ver, pero parece que sí me ven. Sí, te ven. Ok, mira, entonces primero quiero tratar de interpretar la pregunta porque realmente no la entendí. Quizá al principio yo definí el grupo de Brouwer de un cuerpo que podían ser los racionales, por ejemplo, y ¿ya? Que podían ser los racionales y que era bastante difícil, y yo lo puedo mandar en los grupos de Brouwer locales, que es más simple, y esto era inyectivo siempre. Entonces siempre tenía el núcleo es cero. ¿Ya? O sea, cualquier elemento que vaya a parar al cero acá significa que ya era cero. Ese era el caso, este es el teorema de Brouwer-Hasselnetter del principio. Y en el caso, al final de la charla, cuando hablamos de estas curvas horribles, ¿no es cierto? Y su versión suave, que es la normalización, entonces, si a esta curva le llamo C, y esta es la normalizada, entonces va a haber una aplicación. Bueno, siempre hay un morfismo en ese sentido, y por lo tanto, esto por contra, porque puedo levantar álgebra de Sumaya aquí a acá. Entonces, me da esta aplicación, y la pregunta importante del millón, o de las 20 lucas, no sé, a lo mejor no es muy valiosa, es saber si existen elementos aquí que van a parar al cero acá. O sea, que no se muestran en la parte normal, en la parte cuando la curva ha sido suavizada. Y bueno, claro, entonces existen. Y existen elementos, álgebras de Asumaya, o clases de equivalencia de álgebra Asumaya que están aquí adentro, ¿ya? Y que no se ven acá porque van a parar al cero, ¿ya? Entonces, esto es lo que se define como el núcleo de esta aplicación. Si este es phi, a este le llamamos phi asterisco por imagen inversa, entonces este que está aquí es lo que se llama el núcleo. Todas las álgebras que están acá, o las clases de equivalencia, que se anulan, y este yo lo pude calcular. Todavía no lo puedo, o sea, ya sé qué cosa es, y digamos que la gracia es que Sn lo puedo escribir en términos de grupos de Brouwer de cuerpos, ¿ya? Porque estas son curvas, mucho más difícil las variedades, definir el grupo de Brouwer de curvas, porque estos son objetos unidimensionales. Pero esto yo lo puedo describir completamente en términos de cuerpos, ¿ya? Entonces aquí hay un grupo de Brouwer de unos cuerpos más chiquititos, y estos cuerpos están definidos localmente, nomás son los cuerpos residuales que aparecen en las singularidades. Es más complicado que un producto, ya, porque un producto partido por algo, pero también aquí viene el grupo de Brouwer de la base. En este caso, estoy tan acostumbrado a escribir esto, en este caso esto es Q, y aquí es QP, ¿ya? Entonces, este núcleo lo puedo describir en términos más aterrizados, porque son grupos, aquí las álgebras de Asumaya son álgebras centrales simples, son mucho más manejables, son matrices sobre cuerpos, como expliqué al principio. Entonces, esto tiene una cierta utilidad práctica. Y por supuesto que en geometría hay uno siempre trata de resolver, por ejemplo, saber si hay puntos racionales sobre una superficie. A veces, a veces algunas de estas superficies son fibradas, pueden estar, por ejemplo, flotando sobre el espacio proyectivo, y por lo tanto, resulta que a veces, en ciertos casos, las fibras pueden ser singulares, en tener estos problemas, ¿no? Entonces existe interés en calcular el grupo de Brouwer de este tipo de fibras, por eso que tiene aplicación práctica lo que yo hago. No quiero explicar, espero haber respondido la pregunta, o si no me la repite, por favor. No, sí, sí, muchas gracias, muchas gracias. Ok, fue un placer. ¿Alguna otra pregunta para Cristian?
parece que no. Cristian, te agradezco profundamente tu participación en este congreso. Muchas Has sido muy gracias. amable y te ganaste todos los elogios porque en realidad fue una charla muy entretenida. Me gané las cosas agradables que dijiste al principio de la charla. ¿Me las gané? Así es, sí. ¡Chachín! ¡Bien! Muchas gracias a todos, colegas. Muy amable y gracias, Cristian, otra vez. Ok, Un aplauso. gracias. Nos vemos. Muchas gracias, muy Nos amable. vemos. Chao. Adiós. Chao, chao. Adiós.